Ahora sí, volviendo a nuestra participación aquí, vamos a estar viendo 2 de Corintios capítulo 7, versículos 2 al 4, ¿verdad? Y por supuesto es obvio que si hay una epístola de 2 de Corintios, existe una epístola de 1 de Corintios. Pero es necesario y es importante reconocer la diferencia de ambas epístolas para que nos ayude a nosotros a entender, a comprender cuando estemos estudiando cualquiera de las dos epístolas. Por ejemplo, la primera epístola a los Corintios, Pablo está tratando con la iglesia de los Corintios temas doctrinales y temas de educación cristiana. En la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo está contrarrestando temas más que todo personales traídos a la iglesia de los Corintios por falsos maestros religiosos que traían sus doctrinas y las querían meter en la iglesia de Corintios, y para lograr éxito con eso estaban trayendo calumnias a la persona del apóstol Pablo. Ese es el tema en 2 de Corintios, asuntos más que todo personales, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre ambas. Y nosotros en 2 de Corintios hasta ahorita hemos visto en el capítulo 3, cuando Pablo les quiere recordar a los corintios que no necesita una presentación. Y en el capítulo 3, si usted lo lee, va a encontrarse primeramente con que Pablo les pregunta a los corintios: ¿necesito yo presentarme ante ustedes de nuevo? ¿Necesito una carta de presentación para ustedes? Ustedes son mi carta de presentación, que me la dio, que la escribió, que la redactó el Espíritu Santo en sus vidas por medio del Evangelio Redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ese Evangelio de Redentor que tiene una gloria excelsa, muchísimo mayor que la que tenía Moisés con el antiguo pacto. Dice, la prueba está que sus vidas han sido transformadas por ese Evangelio Redentor de Jesucristo. Así Pablo estaba manifestando que su mensaje había sido dado por Dios para él y que era autentificado con las vidas transformadas de los corintios. En el capítulo 4, específicamente en el versículo 5, Pablo se está presentando como el doulos de Dios, como el esclavo de Dios, que se le ha dado una encomienda, y esa encomienda es manifestar a todos el mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, Pablo, en el versículo 9, para ser más preciso, manifiesta que su labor de esclavo del Maestro, del Señor, la hace con mucho gozo, porque su deseo es glorificar, traer gloria a Dios, ¿verdad? Él está convencido no solamente de su tarea, pero del mensaje que aún en el capítulo 5 llama a todos los que han venido al arrepentimiento nuevas criaturas, porque eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio permite que esa persona con su naturaleza pecaminosa venga a nacer de nuevo, lo hace nueva criatura. Después en el capítulo 6, como vimos, un sándwich, de eso sí van a recordar porque ya es hora de el lonche, ¿verdad? Vimos cómo Pablo decía que él había guardado un testimonio para no venir a manchar el Evangelio. Y en el capítulo 6 vemos cómo él identificaba esas tentaciones y cómo las contrarrestaba con la finalidad, primero, de no manchar el testimonio del Evangelio, el testimonio de Dios, y segundo,
para poder tener autoridad moral y reprender a los corintios, que es exhortar a los corintios, que es lo que venía haciendo en estos capítulos. ¿Por qué los estaba reprendiendo, exhortando? Porque estaban cayendo en la trampa de estos falsos maestros religiosos quien venían a traer división, conflicto entre la comunión de ambas partes, el apóstol Pablo y los corintios, los hermanos en Corintios. Entonces, así nosotros vemos en el capítulo 6, en los últimos versículos, que el apóstol Pablo les dice, como dice el video, salgan de ellos. Ustedes no tienen ni una comunión con ellos. No se unan en yugo desigual, no tienen nada que ver, ¿verdad? Y así llegamos nosotros a nuestro pasaje de hoy en 2 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 4. Ahí en ese pasaje el apóstol Pablo lleva a los hermanos en Corintios a que miren con profundidad su testimonio, que recapaciten, que vean su testimonio del apóstol Pablo para poder reforzar la exhortación a que se mantenga la comunión entre ambas partes. Esa comunión que debía estar a prueba de ataques. Ahí en ese pasaje de 2 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 4, veremos tres particularidades en la vida de Pablo, las cuales eran el sello de su ministerio, para que nosotros, al aprender de estas tres particularidades, nos sirva como guía para el futuro, que quizás nos pidan a alguien en otra ciudad un consejo de qué iglesia buscar, o si nosotros nos llegamos a mudar de ciudad. Vivimos en un país donde la gente se muda constantemente, ¿verdad? Sepamos cómo buscar una iglesia, qué clase de liderazgo debemos buscar en una iglesia, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 4. Oramos pidiendo la bendición del Señor y entramos de lleno al pasaje. 2 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 4, dice: aceptadnos en nuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No miro muy bien, hermanos, se me olvidó mis lentes, pero seguimos aquí. Ahí lo tienen ustedes. Dice: aceptados en nuestros corazones, a nadie hemos ofendido. Pues estoy repitiendo el número 2. A nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablamos para condenaros, porque lo he dicho antes, que estás en nuestros corazones para morir juntos y para morir juntos. Versículo 4: mucho es mi confianza en vosotros, tengo mucho orgullo de vosotros, lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras aflicciones. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor y entramos a nuestro pasaje. Señor y Dios nuestro, te pedimos tu bendición sobre este servicio. Padre, que tu nombre sea alabado, que la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y nuestro mismo Señor Jesucristo sea glorificado y que el Espíritu Santo sea reverenciado, Señor. Te pedimos tu bendición para que tu iglesia sea edificada. Permítenos ser humildes a la guía de el Santo Espíritu que nos va a llevar a través de este pasaje, Señor. Danos humildad para no solamente expresar palabras adecuadas, pero también para escuchar, Señor. Te agradecemos por esta oportunidad que tú nos permites. Ayúdanos a trazar bien tu palabra, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén.
¿Qué tenemos aquí en el pasaje? 2 Corintios capítulo 7, 2, 3 y 4. La primera frase dice: aceptanos en vuestro corazón. Eso es la versión de las Américas. La mayoría de ustedes tienen la versión de las Américas. Pero si leemos la versión NIV, vamos a poder leer lo siguiente: hagan lugar para nosotros en su corazón. Pablo quiere traer un balance entre lo firme que ya fue. Oh, muchas gracias, hermano. Gracias. Pablo quería traer un balance entre lo firme que había sido a la exhortación que trajo a los corintios, ¿verdad? Y ahora dice: aceptanos en nuestro corazón. Trata de apaciguar las aguas, trata de traer un balance. En 2 Corintios capítulo 6, 11 y 12, ya leímos que él les recuerda que su corazón de él está abierto de par en par, que ellos necesitan hacer algo. Ahí empieza la exhortación hacia los corintios de parte del apóstol Pablo. Pablo, vuelvo a repetir, quiere traer un balance. Nuestro Señor Jesucristo, recuerdo a un pasaje en Mateo capítulo 16, versos del 1 al 11, donde Él se identifica trayendo un balance a todos los eventos. ¿Cuál es ese evento? Los fariseos y saduceos le piden una señal. Nuestro Señor Jesucristo les dice: la señal de Jonás les será dada. En ese momento vienen llegando los discípulos y se les olvidó el pan, ¿verdad? Y después nuestro Señor Jesucristo se dirige a los discípulos que olvidaron el pan y les dice: no se contaminen con la levadura de los fariseos y saduceos. Los discípulos no comprendieron. Ellos pensaban que les decía porque se les había olvidado los panes. Nuestro Señor Jesucristo los reprende y les dice: yo no estoy hablando de los panes, yo estoy hablando de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Dice el pasaje en Mateo capítulo 16, versículos 1 al 11, que entonces fue que los discípulos comprendieron. Nuestro Señor Jesucristo trae una exhortación y después da una explicación. Balancea todo. Nosotros tendemos a irnos a los extremos. Somos como el péndulo de los relojes, que se va o a un extremo o a otro extremo. Normalmente lo vemos en la educación de nuestros hijos. O siempre echamos mano de la poderosa chancla o somos cómplices de ellos. Necesitamos traer un balance. La vida del cristiano debe ir bien balanceada, y la forma en que podemos balancear la vida cada uno de los cristianos es sujetarnos a las enseñanzas de las Escrituras, ¿verdad? Entonces vemos que en la primera frase dice Pablo: hagan un hueco en su corazón para nosotros. Está suavizando las cosas, ¿verdad? Y después continúa Pablo y dice lo siguiente, ¿verdad? A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. 3 puntos diferentes. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido y de nadie hemos tomado de ventaja. ¿Qué nos dicen estos 3 puntos? ¿De qué nos hablan? De integridad. Una particularidad de Pablo era su integridad, y esa integridad venía a ser sello en su ministerio. Entonces vuelvo a repetir, dice Pablo: a nadie hemos ofendido,
a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender con esto? A simple vista, pues decimos, pues ¿qué quiere decir con eso? Bueno, en primer lugar dice, a nadie hemos ofendido. No hemos tomado parte en favor de uno y en contra de otro. No hemos sido parciales. No nos hemos inclinado a establecer una amistad con cierto grupo y con cierto grupo no. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí con esa palabra. A nadie hemos ofendido siendo inequitativo con ustedes. Hemos sido igual para toda la congregación, Corintios. Hemos sido igual para con todos. Sí hemos reprendido a algunos, pero hubo una razón para reprenderlos. Sí fuimos duros con aquel que estaba cometiendo un pecado sexual, pero hubo una razón. No fue a la ligera esa reprensión. ¿Sí me estoy explicando? Después dice Pablo, a nadie hemos corrompido. A nadie hemos inducido a que sus principios morales los rebaje. A nadie hemos corrompido. A nadie hemos inducido a hacer cosas malas, desagradables, pecaminosas delante de Dios. Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33, dice, escuchen, jóvenes, escuchen, también los adultos, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que seleccionen bien a sus amigos. Díganle hi a todos, pero con quien me voy a juntar va a ser con alguien que tenga en su vida principios cristianos. ¿Sí? Pablo dice ahí, a nadie hemos corrompido. Después dice, de nadie hemos tomado ventaja. A nadie hemos manipulado para sacarle su dinero que difícilmente se lo gana con el sudor de su frente. Eso es lo que está diciendo en esa frase. De nadie hemos tomado ventaja. A nadie hemos manipulado con la palabra para llenar las arcas de la iglesia. A nadie hemos manipulado para sacar ventaja o un beneficio propio. Eso, hermanos, es integridad. Es una particularidad de Pablo y es un sello que usa en el desarrollo de su ministerio. Integridad. Nuestro Señor Jesucristo dijo Pilatos que era un hombre íntegro. Pilatos no sabía de definiciones de pecado. Él era un corrupto de antemano. Así que lo que más pudo decir es, yo no hallo ni un mal en este hombre. Este hombre es íntegro. El apóstol Pablo estaba siendo como su maestro, íntegro. Nosotros debemos de buscar ser como aquel que decimos nuestro Señor, íntegros, ¿verdad? Desgraciadamente hoy en día la gente es engañada en muchas iglesias y religiones. Muchas iglesias que dicen ser cristianas, con individuos dirigiéndolas que se dicen ser pastores,
tienden a inclinarse a un lado o a otro. Hay iglesias de habla inglés que lo que menos quieren en su ministerio es una iglesia, una congregación de habla hispana. Pablo dice, nosotros no hacemos distinción. ¿Usted sabía que en la iglesia del pastor John MacArthur hay iglesia de coreanos, de hispanos, de habla inglés, de personas con síndrome de Down? Hay para todos los que quieran escuchar la palabra y ser edificados por la buena traza de la palabra. Ahí tienen ese servicio. También existen otras pseudo iglesias que viven corrompiendo a aquellos que se congregan entre ellos. Adulterio, fornicación, mentira, chismes. Viven, cuando toleran eso, están corrompiendo su congregación. Estaba escuchando las noticias. Yo no soy muy asiduo a escuchar las noticias, pero un liderazgo de una iglesia, entre comillas, cristiana, tuvo que renunciar hace unas semanas, unos meses, porque había pecado moral. Si usted ha leído las noticias, en Pensilvania, la diócesis católica está envuelta en un grave problema legal porque sus líderes curas homosexuales venían abusando sexualmente a los niños. ¿Sí? La religión tiende a corromper al ser humano. El evangelio redentor de Cristo viene a regenerar el ser humano. Y por último, otro claro ejemplo, hay muchas iglesias que manipulan a sus feligreses. No solo le piden la ofrenda, no solo le piden el diezmo, pero al final del mes tiene que traer una cuota. Dice, si usted no tiene es porque no da. Están tomando y manipulan a la gente. Pablo no era así. El liderazgo de una verdadera iglesia cristiana no es así. Si alguna vez usted recibe una llamada de un hermano en otra ciudad y le pregunta, ¿recomiendan una buena iglesia? Esto que sea una guía para usted y dé una buena recomendación. Si usted se mueve a alguna otra ciudad, busque una iglesia con este liderazgo, que se refleje integridad en su liderazgo, que no se refleje en esa iglesia circo, maroma y teatro. Versículo 3, Pablo empieza y dice, no hablamos para condenaros, pero es bueno leer diferentes versiones. Y la versión bíblica española, la palabra, dice de la siguiente manera esa misma frase: y con esto no pretendo recriminaros, y con esto no pretendo chantajearlos. No hablo para condenaros. Eso es lo que él está diciendo, Pablo. No quiero chantajear sus emociones para establecer de nuevo esta comunión, hacerla más sólida. No estoy queriendo recriminarles. Pablo está trayendo a la suavidad, balanceando esa exhortación que les hizo en el capítulo 6, versículos 14 al 18. Entonces,
Pablo empieza el versículo 3 con esa frase: y con esto no pretendo recriminaros. Quiere aclarar las situaciones, quiere aclarar el sentido de sus palabras. Ya en el capítulo 6, vuelvo a repetir, él solo quiere hacerles ver que necesitan, que es importante que haya una buena comunión entre ambas partes. Hermanos, por ese mal entendimiento, hay fracturas muchas veces en la iglesia, porque no aclaramos las cosas. Aquí Pablo con esa frase está queriendo aclarar: miren, yo les estoy diciendo esto no para hacerlos sentir mal. No, quiero aclarar eso, quiero dejar bien claro eso. Muchas iglesias se fracturan por los malos entendidos. Muchas amistades entre hermanos se fracturan por los malos entendidos. Pablo aquí toma la iniciativa y dice: quiero que me entiendan, quiero que sea claro. Muchas veces nosotros nos ofendemos porque no queremos, somos tan orgullosos, tan arrogantes, que no queremos comprender que mi hermano de Mexicali habla diferente a yo que soy de Cuernavaca. Cuando yo primeramente vine a la frontera, me dijo mi hermano mayor: ¿quieres un burrito? Yo me quedé así como: ¿de qué está hablando? Lo más que yo conocía era tacos, y no es por la limitación en la cocina, ¿va? Sino que en Cuernavaca no se escucha burrito. A lo mejor ya, pero a mí me dijo: burrito, ¿qué es eso? ¿Sí? A lo mejor si alguien me dice de la provincia, yo me molestaba cuando me decían paisa, porque en Cuernavaca si me dice a mí eso, o si me decían, pues olvídate, nos iba a ir muy mal, muy mal, ¿sí? Pero después comprendí, ¿sí? El evangelio me hizo comprender que mi hermano de Chiapas no habla igual que mi hermano de Zacatecas, o mi hermano de Sinaloa no habla igual que mi hermano de Tamaulipas, que mi hermano del Salvador no habla igual que mi hermano de Nicaragua. Sí, tenemos que aclarar, no tenemos que sentirnos ofendidos. ¿Por qué? Porque es más importante la comunión entre hermanos que la división entre hermanos. Hay más bendición cuando hay comunión que cuando hay división, y Pablo tenía eso en mente. Pablo tenía eso en mente, ¿verdad? Entonces, para no tardarnos más ahí, porque no trajimos lonche, vamos a seguir. Sigue el versículo 3 y dice: porque he dicho antes que estás en vuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Pablo en el capítulo 6, versículo 11 dice que su corazón está abierto para ellos de par en par. Pablo dice: para morir juntos, para vivir juntos. Hermanos, la frase allá en el altar que yo le dije a mi esposa: hasta que la muerte nos separe, se queda corta con esta frase que el apóstol Pablo utiliza. Dice: juntos para morir, juntos para vivir. Yo les amo demasiado, porque ustedes son el rebaño que Dios me dio. Ustedes son las ovejas del Señor, y así como Dios las ama, así yo las amo. Doy mi vida por ustedes, juntos en la vida y juntos en la muerte. Eso es lo que está el apóstol Pablo diciendo aquí. El apóstol Pablo, antes de Hechos capítulo 9, versículo 2, no podía decir eso por un gentil, tampoco por un cristiano. Ya nuestro pastor nos llevó a través del libro de Hechos. Y si usted recuerda el capítulo 9, yo no lo recordaba, hermanos, ¿para qué no? Yo fui a estudiarlo cuando me preparé. Si usted recuerda,
Dice el versículo 1 que Saulo respiraba odio y muerte por los cristianos. Y que en el versículo 2 dice que pidió cartas al sumo sacerdote para los de Damasco, por si acaso se encontraba a alguien de los del camino, quiere decir a alguien del evangelio de Cristo, ya sea hombre o mujer, los amarrara y los trajera a Jerusalén. Pero lo impactante es lo que dice en el versículo 1, que él respiraba, transminaba odio. En su corazón de Pablo había puro odio. Sin embargo, aquí le dice, no solo a judíos que estaban en la congregación, pero a los gentiles: con ustedes en la vida juntos y en la muerte juntos. Resulta que en el versículo 3, en su misericordia nuestro Señor Jesucristo se le reveló a Pablo. Pablo no andaba buscando a Cristo. Dice Romanos 3, 11 y 12 que nadie busca a Dios. Pablo no buscaba a Cristo. La misericordia de Dios tocó a Pablo. La misericordia de Dios lo alcanzó a usted, me alcanzó a mí. Usted no puede decir que tomó la decisión de pararse e ir al púlpito, hincarse y confesar sus pecados. ¿Por qué? Porque dice Efesios que usted estaba muertos, yo estaba muertos en mis delitos y pecados. Y si usted va a la morgue y le pega al muerto, el muerto no va a responder. Pero el mensaje del evangelio de Cristo Redentor es poderoso porque da vida. Pablo nació de nuevo en el versículo 3, hermanos. Y dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios fue derramado en su corazón cuando el Espíritu Santo vino a él. ¿Qué quiere decir con esto? Que todo creyente que ha nacido de nuevo le ha sido derramado el amor de Dios porque el Espíritu Santo vino a él. Eso implica que usted y yo, en usted y en mí, no hay cabida para el odio a mi padre, que era un borracho irresponsable, a mi madre, que era muy irresponsable. No hay cabida para odiarlos. No hay cabida para odiarlos para mi hermano mayor o mi hermano menor. No hay cabida para odiar a mi tío o a mi tía. O quizás aquel esposo que me maltraté y tuve que divorciarme. Me maltrató, perdón. O esposa, en este caso mujeres, vaya, es entendible. No hay cabida para odiar en el cristiano. No existe cabida, porque si no la palabra del Señor se contradijera. ¿Sí me estoy explicando? Si usted siente un poquito de odio para alguien en su parentela, tiene que ir al trono celestial y pedirle a Dios primeramente perdón y que le ilumine cómo atender esa situación. ¿Ven cómo se fue transformado Pablo por el evangelio? En el versículo 1 transmitía odio. Dice Ananías en los siguientes versículos, cuando el Señor le dijo: hey, tengo ahí un amigo en la calle derecha, ve y platica. No, Señor, ese Saulo de Tarso, yo lo conozco, nos traía capa y espada. Dice: no, ¿sabes qué? Mi gracia lo transformó. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando?
Esa es otra de las particularidades en la vida de Pablo, que eran el sello de su ministerio. Todo liderazgo, toda iglesia que es iglesia bíblica cristiana debe distinguirse por ello. Si a usted alguna vez le piden dirigirlos a una iglesia fuera de la ciudad, que les sirva de guía eso. Si usted llega a mudarse a otro estado, que le sirva de guía eso. Si estamos viendo lo que está haciendo Pablo, lo que está transmitiendo a los corintios y la implicación para nosotros. De esta forma llegamos al versículo 4. Y en el versículo 4 tenemos dos partes, se divide en dos partes. La primera parte, vamos a ver la tercera particularidad en la vida de Pablo y que era un sello de su ministerio. En la segunda parte, vamos a ver de qué forma estas particularidades afectaban la vida de Pablo de una forma, por así decirlo, de bendición. Dice el pasaje aquí en 2 Corintios capítulo 7 versículo 4, la primera parte: mucha es mi confianza en vosotros. Una, tengo mucho orgullo de vosotros. Dos palabras diferentes. Mucha es mi confianza en vosotros y tengo mucho orgullo de vosotros. ¿De qué está hablando Pablo? De que él se identifica con el rebaño que Dios le dio. Con ese rebaño allá en Corintios 15, si no me equivoco, en el cual le dijo Dios a Pablo: hey, yo tengo pueblo aquí, quédate aquí. Pablo se identificaba con ellos. Pablo estaba en conexión con ellos. La confianza nace porque usted a ese alguien que le brinda una confianza lo ha llegado a conocer. Déjenme, les pongo un ejemplo. Yo puedo dejar a mi esposa ir a trabajar. ¿Dónde será bueno? En una fábrica, digamos, donde hay hombres y mujeres. Yo conozco a mi esposa, yo tengo la confianza de que ella se va a conducir correctamente. ¿Por qué? Porque yo le conozco. O sea que celos no hay. Yo le conozco y eso es verdad. Yo le conozco. Yo tengo la confianza. Yo sé cómo se va a conducir. O sea que los celos no me quitan el sueño a mí. Después dice: tengo mucho orgullo de vosotros. El orgullo en alguien nace porque le conocemos a ese alguien. El orgullo en alguien nace porque le conocemos a ese alguien y sabemos cómo responderá en las circunstancias que se le presenten. ¿Sí me explico? Yo tengo la confianza en mi esposa. Yo sé que si hay una circunstancia incómoda, yo sé que le va a dar solución adecuadamente y eso a mí me enorgullece. ¿Sí me estoy explicando? Es lo que Pablo está diciendo ahí. Yo los conozco tan bien, Corintios, que tengo la confianza y el orgullo que van a saber responder a esta situación en la que nos han o los han metido los falsos maestros religiosos, quienes han traído un conflicto entre nosotros
en que han venido a sosegar esa paz, esa comunión que teníamos. Pero ¿saben qué? Yo tengo confianza y orgullo de que ustedes van a proceder correctamente. Y después vamos a ver cómo procedieron los corintios. Eso es lo que quiere decir aquí. Pablo estaba bien conectado. Nuestro Señor Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal, en el capítulo 17 de Juan, en los versículos 11, 20, 21 y 22, ora al Padre y le pide una cosa: Señor, que estos que han creído sean uno, que haya conexión entre ellos, que haya confianza en ellos. ¿Sí me estoy explicando? El apóstol Pablo muestra así esta tercera particularidad, y es parte de su ministerio. Uno, su integridad. Dos, su amor por las ovejas del Señor. Tres, su conexión con el rebaño del Señor. Déjenme decirle una cosa: a ni una otra iglesia le expresó tanto, pero tanto su amor, pero a esta iglesia de Corintios. Era un amor, un obstinado amor para con ellos. Pasó 18 meses con ellos. Seguimos entonces en la segunda parte para ir terminando, porque ya es tarde. Romanos capítulo 8, versículo 28, muchos lo pueden citar, y dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Yo les pregunto, ¿quién escribió estas palabras de Romanos 8, 28? Aquel mismo que dice lo restante del versículo 4. Lleno estoy de consuelo, sobreabundo de gozo en todas nuestras aflicciones. Pablo dice que en sus aflicciones está lleno de consuelo y sobreabunda de gozo. Como que no hace sentido si no fuera un hijo de Dios. Pero como él es un hijo de Dios, esos conflictos que han nacido en la iglesia de Corintios y él, dice: estoy lleno de consuelo, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios estaba trabajando, y todas las cosas, como dice Romanos 8, 28, le iban a salir de acuerdo a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es buena y perfecta para los santos. No se confunda, dice el hermano en la escuela dominical, no espiritualice todos los versículos de la Biblia. Déjenme les digo una anécdota. Estaba dando una conferencia el hermano John MacArthur, y obvio, pues había otros hermanos que se podría decir igual de preparados que él. Y le dice el hermano John MacArthur a uno de los panelistas, unos participantes que iban a dar conferencia, le dice: oye, ¿qué tema vas a traer, compartir con ellos? Oh, la segunda venida. Oh, entonces ya estudiaste, ven, segunda de Tesalonicenses. Dice: no, voy a hablar de Juan 11. Y el pastor John MacArthur dice: pues ¿qué tiene que ver Juan 11 con la segunda venida? Porque tratamos de ver cosas que no hay en los textos, cosas que no existen en los textos. El apóstol Pablo dice: yo sé que todo va a salir bien, por eso estoy contento y gozoso de este conflicto que ha nacido. No hay mejor antídoto para la adversidad que estar firme en la fe de nuestro Señor Jesucristo
lo cual nos ayuda a conservar un buen testimonio como lo hacía Pablo. Leo de nuevo. No hay mejor antídoto para las adversidades que estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, lo cual nos ayuda a conservar un buen testimonio como lo hacía el apóstol Pablo. Tenemos que contemplar cómo se conducía el apóstol Pablo, especialmente los que ocupamos un liderazgo en las iglesias del Señor. Tenemos que imitar, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, sed imitadores de mí, como yo también soy de Cristo. Y es lo que vemos en estas tres particularidades. Pablo estaba imitando a su Señor, a su Maestro, a su Redentor. Para concluir, hemos visto su integridad, su amor por el rebaño que Dios le dio, su sentido de identificación con las ovejas. Y estas son las cualidades que todo liderazgo en cualquier iglesia que se llame cristiana debe mostrar para el beneficio del evangelio y la edificación de los santos. Nos conviene una iglesia local, ¿cierto? Una iglesia local así, ¿cierto? Que se identifique por eso. Que cuando la gente venga al condado de Ventura y busque una iglesia, diga, oh, vamos a ir ahí con el hermano Pastor Lupe. ¿Cierto? Nos conviene prestar atención. Entonces, es bueno que cuando se junten en grupo de oración o tengamos nuestro evento de oración. ¿Cuándo es el evento de oración? El primer viernes de cada mes. Esta es una buena petición. Que Dios mantenga un buen liderazgo, creo yo, como hasta ahorita, en este ministerio de español. Hermanos, Dios les bendiga.